arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Público. Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Perdón por ese triste espectáculo. La lucha libre mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. Los héroes primeros de muchos y muchas de nosotros surgieron en ese cuadrilátero. Hoy, en la historia que no te cuentan, el origen de la lucha libre mexicana, desde Egipto hasta la Arena México. La antigüedad. Vayamos al pasado ancestral, muy atrás en el tiempo hasta Egipto. Las primeras representaciones de esta disciplina se encuentran en las tumbas de Beni Hasan, un complejo de tumbas excavadas en la roca en la gobernación de Minia, datadas alrededor del 2500 a.C. Estas tumbas pertenecen al Imperio Medio de Egipto y contienen numerosas pinturas murales que muestran escenas de lucha libre. Los relieves ilustran diversas técnicas y movimientos, sugiriendo un deporte estructurado y apreciado en la sociedad egipcia. La lucha libre en la Grecia antigua es igualmente venerada, con raíces profundas en la cultura y el deporte helénicos. La inclusión oficial de la lucha libre en los Juegos Olímpicos ocurrió en el año 708 a.C., durante la 18ª Olimpiada, en el Pancration, una forma de combate que combinaba lucha y boxeo. También era popular y fue incluido en los Olímpicos en el 648 a.C. Estos eventos se celebraban en las palestras, gimnasios especializados donde los atletas entrenaban y competían. Y claro, Roma. La lucha libre en Roma también era una parte importante de los entrenamientos militares y se practicaba como entretenimiento público. Las luchas se llevaban a cabo en el Coliseo y en otros anfiteatros a lo largo del Imperio Romano. Aunque a la fecha exacta de la introducción de la lucha libre en Roma no es clara, su popularidad creció considerablemente durante la República y el Imperio Romano, aproximadamente desde el siglo III a.C. O sea que Jesús a lo mejor ya tenía sus ídolos luchísticos, ¿eh? La Edad Media. Durante la Edad Media, la lucha libre continuó siendo una actividad popular en Europa Occidental, tanto como deporte como método de entrenamiento militar. Los registros de luchas medievales se encuentran en diversas fuentes literarias y artísticas de la época. En el Sacro Imperio Romano Germánico, particularmente en Alemania, la lucha libre era conocida como Ringen. Un importante tratado de lucha libre medieval es el Fetchbuch de Ott Jud, escrito alrededor de 1443. Este manual de combate detalla técnicas de lucha libre y es una de las fuentes más completas sobre la práctica de la lucha en el contexto militar y deportivo. En Inglaterra, la lucha libre también gozaba de popularidad. Las festividades locales y ferias solían incluir competiciones de lucha libre. Un punto notable en la historia de la lucha libre inglesa es la creación de las reglas de Cornualles y de Bonn en el siglo XIII, que dieron lugar a un estilo particular conocido como lucha libre de Cornualles. Y ahora sí, la llegada a México y Ugarteche, el primer luchador mexicano. Primero que nada hay que decir que entre el 1864 y 67, durante la invasión francesa, fue que tomaron lugar como exhibiciones extranjeras las luchas. Y algunas décadas después entra en escena Enrique Ugarteche, considerado como el primer luchador mexicano y crea las bases de la lucha libre mexicana. Hay quienes ubican su nacimiento en 1876, otros en 1889. Lo cierto es que durante su juventud, Ugarteche estudió y entrenó en técnicas de lucha, influenciado por estilos europeos que llegaron a México a través de circos y espectáculos. Ugarteche comenzó a participar en eventos de lucha libre en México. Su formación incluyó aprendizaje de técnicas de catch, wrestling y otros estilos europeos, que él adaptó y fusionó con elementos locales. Su habilidad para ejecutar movimientos acrobáticos y espectaculares contribuyó a la creciente popularidad de la lucha libre en México. Entre 1915 y 20, Ugarteche innovó en la lucha libre mexicana al introducir movimientos espectaculares y un estilo más teatral. Su enfoque único en el ring influyó en la evolución del deporte, dando forma a lo que más tarde se conocería como la lucha libre mexicana moderna. El padre de la lucha libre mexicana. Y después tenemos a Salvador Lutherot, un ex soldado revolucionario y empresario. Nació el 28 de julio de 1909 en Monterrey. Es conocido como el padre de la lucha libre mexicana debido a su fundamental papel en la organización y popularización del deporte en México.
Antes de dedicarse a la lucha, Lutherot estuvo involucrado en diversos negocios y en el mundo del espectáculo, lo que le brindó experiencia clave para su futura carrera en el deporte. En 1933 fundó la empresa mexicana de lucha libre en la Ciudad de México. Esta creación marcó el comienzo de la organización formal de la lucha libre en nuestro país. Lutherot estableció la EMLL con el objetivo de promover y estructurar la lucha libre de manera profesional, y su visión transformó el deporte en un fenómeno cultural. Ya en 1943 inauguró la Arena Coliseo de la Ciudad de México, uno de los primeros recintos dedicados exclusivamente a la lucha libre en el país. El siguiente hito importante para su carrera fue la construcción de la Arena México en 1956, conocida como la Catedral de la Lucha Libre. La Arena México se convirtió en el principal escenario para la lucha libre en México y un símbolo icónico en el deporte. En 1970, Salvador Lutherot se retiró del negocio de la lucha libre, pero su influencia en el deporte continuó siendo evidente. La EMLL, que más tarde se transformó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sí, ese que le está pateando el trasero a la AAA, sigue siendo una de las principales organizaciones de lucha libre en México. La máscara en la lucha libre, y no, lamentablemente no la inventó un mexicano. La máscara es un elemento sagrado para muchos luchadores mexicanos, formando parte integral del folclore en las arenas de lucha. Es un recuerdo que tanto extranjeros como locales compran para conmemorar el espectáculo que están a punto de presenciar. Se ha convertido en un símbolo nacional que representa a México a nivel global. Para un luchador, perder su máscara es la mayor vergüenza que puede sufrir, pero ¿de dónde nació la tradición de usar máscara en la lucha libre mexicana? Bien, todo comienza en 1933, cuando Salvador Lutherot, del que ya hablamos, vio luchar a un joven llamado Corbin James Massey en Texas. Massey llamó la atención de Lutherot, quien lo trajo a México bajo el nombre de Ciclón McKay. En su primera pelea, Massey perdió y pasó desapercibido. En el 34, el joven norteamericano volvió a México, pero esta vez no quería ser conocido. Para esta razón, le pidió a don Antonio Torres que le fabricara una máscara para ocultar su identidad. Torres se dedicaba a hacer el calzado para los luchadores de la época, aceptó el encargo. Durante su primera lucha enmascarada, la máscara resultó ser muy incómoda para Massey. Volvió con don Antonio Torres, quien confeccionó una nueva y mejorada máscara. Torres tomó 17 medidas a la cabeza de Massey, medidas que se mantienen como estándar para las máscaras actuales. Mientras Massey luchaba enmascarados en los encordados nacionales, usaba el mote de la Maravilla Enmascarada. Sin saberlo, el joven luchador norteamericano empezó a escribir una historia que se convertiría en tradición en México. Y por otra parte, el primer luchador mexicano que optó por usar una máscara fue Jesús Velázquez, conocido como el Murciélago Enmascarado o el Murciélago Velázquez, usando una máscara completamente negra, y fue el primer gladiador en ser desenmascarado en un combate de apuestas, al perder frente a Octavio Gaona. Fue hasta la década de 1950 cuando los luchadores mexicanos comenzaron a popularizar el uso de la máscara. Surgieron leyendas como el Santo Blue Demon, el Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, Médico Asesino, entre otros. La lucha libre mexicano versus el resto del mundo. La lucha libre mexicana es reconocida mundialmente por sus características únicas y su estilo distintivo. Una de las características más notables es el uso de máscaras, como ya dijimos, que permiten a los luchadores adoptar identidades secretas y personajes únicos que se convierten en leyendas del deporte. La máscara es un símbolo fundamental y perderla es la mayor deshonra. El estilo acrobático de la lucha libre mexicana es famoso por sus espectaculares movimientos aéreos y acrobáticos. Los luchadores realizan saltos, volteretas y maniobras complejas desde las cuerdas del ring, demostrando una gran velocidad y agilidad. Otra característica es el uso de técnicas de llaveo y contrallaveo. Los personajes y narrativas son fundamentales en la lucha libre. Los luchadores se dividen en técnicos, héroes y rudos villanos, creando narrativas dramáticas dentro del ring. Los técnicos son los buenos que siguen las reglas, mientras que los rudos son los malvados que las rompen. Las rivalidades y alianzas entre luchadores se desarrollan a lo largo del tiempo, creando historias continuas que mantienen el interés del público. Bueno, las de AAA ya no. Además, la lucha libre mexicana es tanto un deporte como un espectáculo.
Los luchadores realizan actuaciones teatrales, interactúan con el público y desarrollan personajes que trascienden en el ring. El cine. Durante estas décadas, las películas de luchadores se convirtieron en un fenómeno cultural. El cine de luchadores combinaba acción, aventura y elementos sobrenaturales, creando un género único. Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como El Santo, es el luchador más icónico del cine mexicano. Su primera película, Santo contra el Cerebro del Mal, marcó el inicio de una prolífica carrera cinematográfica. El Santo protagonizó más de 50 películas, enfrentándose a monstruos, científicos locos y criminales, convirtiéndose en un héroe nacional y un ícono cultural. La lucha libre mexicana es más que un deporte, es una expresión vibrante de la cultura y el espíritu de México. Con sus icónicas máscaras, sus movimientos acrobáticos y sus narrativas, ha capturado los corazones de generaciones enteras. La lucha libre no es solo un espectáculo, es una celebración de nuestra identidad, una oda a nuestra historia y una promesa de que pase lo que pase, el espíritu luchador del mexicano seguirá siempre adelante. Yo soy Fernando Magaña, y si ya llegaste a este punto del video, por favor no me apliques una llave, solo dame un like, suscríbete, comparte, que aquí nos vemos en la próxima. Adiós. Me dieron ganas de ponerme una toalla de capa.